Bienvenidos el día de hoy a una emisión más de este podcast, en el que hablaremos de neuropsicología. En esta ocasión nos atañe hablar sobre las unidades funcionales y las leyes de organización del sistema nervioso. Para ello, me gustaría iniciar con la presentación de nuestro gran invitado del día de hoy, quien nos ampliará esta información. El invitado de este día es el profesor David Emanuel Silva Sánchez, pedagogo de formación inicial por la Universidad Pedagógica Nacional y maestrando en educación especial en la Universidad IESPA. Actualmente se desenvuelve en la docencia en educación básica. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por tan honorable presentación. Te agradezco por la invitación y por la apertura de este espacio. Gracias a ti por prestar este espacio para compartir y también muchas gracias a tu audiencia. De manera introductoria, me gustaría esclarecer cuál es la importancia del desarrollo del sistema nervioso, puesto que, bueno, esta es la parte medular desde el inicio de la gestación. Adelante, maestro. Bueno, muy bien, vamos a dar inicio, pues ya, como ya sabemos, el sistema nervioso es el encargado de transferir información de unas células a otras, desde lo que llamamos pues la etapa prenatal y en el trayecto de toda nuestra vida. Pues bueno, de este modo, el sistema nervioso es el encargado del control de nuestros movimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones y pues sobre todo de nuestra respiración, ¿verdad? Entonces, es por ello que es sustancial el desarrollo propicio desde la etapa prenatal, porque justamente en esta parte es donde ocurren las afectaciones, que son pues ya de observancia en el nacimiento, o bien pues ya más adelante, ¿no? Después de que ya nació el bebé. No sé si hasta este momento he sido claro. Claro, con todo esto que me acaba de mencionar, aludes a las discapacidades que son detectadas, pues ya son en el nacimiento, llámese discapacidad intelectual, motriz, auditiva, etcétera. Es correcto. Pues de igual manera, aquí no hay que perder de vista que ya desde el embarazo se pueden detectar estas complicaciones en el sistema nervioso. Por eso, pues es importante llevar un acompañamiento médico para ir monitoreando todo el embarazo. Y bueno, desde siempre he pensado que por ello es de gran importancia la planificación familiar, precisamente porque el embarazo requiere de previos cuidados antes de la gestación. Y pues en ambas partes, ¿no? Tanto como del padre como de la madre, porque obviamente pues aquí es donde se da un trabajo en colaborativo. Con esto quiero decir que pues bueno, es fundamental evitar el consumo de drogas adictivas, llamemos cocaína, alcohol etílico, tabaco, etcétera, ¿no? Con esto quiere decir que pues bueno, si los padres de esta de este bebé han tenido una vida llena de drogas, pues generalmente es donde ya hay afectaciones en el sistema nervioso. Es decir, desde estas prácticas que ellos tienen previo a concebir al bebé, Ujú. pues ya esta carga genética eh, ya va afectada, ¿no? Por eso es importante. Y de igual manera, pues aquí también entra el cuidado de la alimentación, lo cual pues bueno, siempre hay que procurar que sea balanceada, precisamente para que cuando tengamos esa intención de tener un bebé, pues nuestra salud sea la más idónea, ¿no? Igual aquí podríamos añadir, pues evitar las infecciones o los virus, ¿no? Ajá. De igual manera, pues podemos mencionar algunas enfermedades. Si tenemos un hijo y nosotros tenemos ciertos padecimientos, pues ahí también puede haber estas afectaciones del sistema nervioso, ¿no? Es algo que no tenemos que perder de vista, porque bueno, pues ya sabemos que esto es muy importante para el óptimo desarrollo del bebé desde esta etapa. Obviamente ya en el embarazo, pues bueno, la madre es quien recibe o quien debe de recibir pues cuidados más específicos, llámese ácido fólico, el ultrasonidos, etcétera, ¿no? Este seguimiento médico que debe de tener la madre, porque pues obviamente es quien alberga al bebé, pero pues ya con la carga genética también del padre, ¿no? Estoy de acuerdo con usted, maestro, así como usted nos comenta y nos incita a concientizar sobre los cuidados indispensables que deben de tener en ocasiones las mamás y los papás,
pues nos hace falta concientizar todo este tipo de información. Es correcto, pues puesto que por ello el sistema nervioso es importante en el desarrollo infantil, ya que en la infancia pues ocurren los procesos más importantes. Tal es el caso, bueno, de los procesos de neurolación, neurogénesis y el crecimiento máximo, ¿no? Obviamente esta parte ya del crecimiento máximo, pues se da más después de que el bebé ya nace, ¿no? Ya en el Ujú. crecimiento. Pero previo, cuando todavía está en la etapa de la gestación con la mamá, pues en toda esta parte es donde está más cargada esta parte del sistema nervioso. Bueno, pues dicho lo anterior como parte introductoria, me gustaría ahondar en torno al funcionamiento y el mecanismo de las unidades funcionales. Y pues bueno, para esto hay alguien muy relevante, muy importante, quien es Luria, ¿no? El cual, pues él consideraba que el cerebro está compuesto por unidades funcionales, las cuales obviamente poseen una función en particular. En el todo, pues bueno, del todo que es esta actividad mental, ¿verdad? Perfecto, maestro. ¿Podría comentarnos más sobre estas unidades para esclarecer más su funcionalidad? Claro, no hay ningún problema. Pues bueno, en primer lugar, tenemos la primera unidad funcional de activación. La función de esta, pues va a ser regular, la regulación más bien tónica de alerta y de los estados mentales, pues los cuales son la atención, la concentración, el sueño, la selección de información, la regulación y la activación. Las lesiones más graves de esta unidad, de esta primera unidad, pues pueden causar la pérdida de la conciencia, el deterioro en el estado de vigilia y en casos ya más extremos, pues incluso podemos llegar hasta el fallecimiento, ¿no? La pérdida de la persona. En este caso, pues podemos hablar desde la pérdida de un bebé, la pérdida de un adulto, ¿no? Si haya Ujú. lesiones ya en esta primera unidad propuesta por Luria. En el caso de lesiones menos graves, pues pueden causar situaciones que parecieran muy de índole, mm, digamos, cotidiano, ¿no? Porque estas situaciones las encontramos generalmente y sobre todo en esta parte donde nos encontramos, que es la educación, ¿no? Es donde encontramos ya afectaciones de desorden de la memoria, entre las cuales pues podemos, resaltar los problemas de atención, problemas de distracción e incluso insomnio, ¿no? Entonces, cuando vemos estas lesiones, pues se trata de esta primer unidad funcional. Y bueno, en segundo momento tenemos la segunda unidad funcional del sistema sensitivo. ¿Cuál va a ser la función de esta? Pues bueno, la recepción, el análisis y el almacenamiento de la información, perdón. Hablamos de la información sensitiva, la cual se compone de el lóbulo temporal y occipital. Y también pues aquí se encuentra el parental. Posteriormente encontramos eh, la tercera unidad funcional eh, de planificación y organización de la conducta. La función de esta tercera unidad, pues va a ser la actividad motoro-secuencial, ¿verdad? En Ujú. esta, pues vamos a encontrar la toma y la evaluación de decisiones, la producción del lenguaje oral y el control de los impulsos, por mencionar, pues algunas de sus funciones más relevantes y sobre todo estoy intentando recuperar las que nos atañen más en el aspecto del aprendizaje, ¿no? En el aspecto formativo, que es en el que nos encontramos, o al menos pues en el que me he desarrollado. Ok. Y bueno, las lesiones en esta área, refiriéndome a la tercera unidad, pues vamos a encontrar que se asocian con la dificultad para aplazar la gratificación. Encontramos aquí problemas en el control de impulsos para aprender de los errores conductuales del pasado y centrar la atención. Ok, perfecto. Es muy interesante todo lo que nos dice y con esto esclarece más nuestro panorama respecto a la funcionalidad y sus afectaciones notorias en la cotidianidad.
Ahora me gustaría que nos comentara un poquito más acerca de las leyes de organización del sistema nervioso. Ok, claro, pues sin ningún problema. En este sentido, vamos a encontrar las leyes básicas del desarrollo del sistema nervioso, las cuales pues son tres, ¿no? Son las tres básicas, las tres más sustanciales. Y pues aquí vamos a encontrar la primera ley, la cual es denominada como el paso de las funciones hacia arriba. Y precisamente pues se llama así porque es Ujú. tal cual como ocurre, ¿no? Ok. Ya que pues en esta consiste en que durante el desarrollo del niño pues se observa este fenómeno. Con esto pues quiero decir que las funciones que en los estadios iniciales del desarrollo se realizan en los centros inferiores y durante el desarrollo comienzan a realizarse en los centros más altos. ¿Ok? Entonces pasa de esta parte baja, digamos, a esta Ajá. parte superior. Por eso es que recibe este nombre. Y pues las funciones que va a llevar con esto, pues es el dormir, el defecar, respirar, etcétera, ¿no? Y se encuentran en los centros inferiores. Estos comienzan a crecer y pasan hacia arriba. Por eso es que reciben este nombre, ¿no? Y Ujú. sucede en la filogénesis y se puede extender pues ya hasta el proceso de la ontogénesis, ¿no? Posteriormente vamos a encontrar la segunda ley, la cual pues se llama traslado de las funciones, la cual consiste que durante el paso de las funciones hacia arriba, los centros inferiores que antes realizaban esta función pues no se separan totalmente de dicha función, sino que se conservan como una instancia, digámoslo así, subordinada a la actividad de los centros superiores. Es decir, en la primera pues encontrábamos que pasaba, ¿no? De esta parte inferior a esta parte superior, y en esta segunda pues estamos viendo esta parte en la que se trasladan, ¿no? Hago referencia aquí a que eh, no se separan, no se quedan de manera aislada, sino que pues se van a conservar una instancia subordinada a la actividad de los centros superiores, lo que les mencionaba. Entonces, no solo van a conservar una función, sino que ahora pues esta función que ya tiene va a ser más compleja, va a ser más fina, lo que apertura pues ya a nuevas posibilidades, ¿no? Al encontrarse ya en otro nivel. Y bueno, posteriormente vamos a encontrar la tercera ley de etapas tempranas del desarrollo. Y aquí es algo muy interesante, algo que es de mucha relevancia, ya que en el adulto, pues bueno, todas las funciones se encuentran en el centro superior y no en el inferior. Ok. Si estas regresan pues ya al centro inferior, hay una regresión, ¿no? Entonces, Ujú. hay una regresión a las etapas tempranas del desarrollo, por las cuales, pues bueno, un adulto ya había pasado, ¿no? Hablando, claro, aquí de un adulto. Ujú. Entonces, va a existir una regresión. ¿Y con esto a qué me refiero, no? Va a existir una regresión en cualquiera de sus múltiples formas, llámese motora, sensorial, lenguaje o pensamiento, ¿no? Y con esto, pues bueno, para que quede más claro, me gustaría comentar lo siguiente, ¿no? Si en el caso de un adulto hay un accidente y se daña pues la parte cerebral, pues va a haber esta regresión. Por eso se llama, por eso recibe este nombre, Ley de Etapas Tempranas del Desarrollo, porque existe una regresión en el caso de los adultos en las que pues vuelve a, digamos, a esta etapa infantil, ¿no? En la cual pues tiene problemas para moverse, problemas para caminar, no puede hablar. Entonces, ¿qué pasa con este adulto? Pues regresa a etapas pasadas, ¿no? Sí, vuelve a ser Cualquiera, un niño. exactamente. Entonces, Ok. cualquiera de nosotros pues ha pasado por una situación similar de algún familiar, algún conocido, en las cuales pues bueno, sufre algún accidente, incluso después de un coma, algo por el estilo, pues tiene problemas para el lenguaje, para caminar y tiene que empezar otra vez, ¿no? Regresa a esta etapa por la cual ya había pasado y nuevamente a volver a hablar, a volver a caminar, a volver a relacionarse. Entonces, en esta etapa, pues vamos a tener esta regresión, ¿no? Y aquí va a ser de gran
ayuda pues también lo que ya conocemos como la plasticidad cerebral, ¿no? La cual es pues esta capacidad adaptativa que tiene el sistema nervioso para minimizar las lesiones y adaptarlas, ¿no? Es decir, volver a continuar, digámoslo así, a retomar esto que ya se sabía, sin embargo, pues regresa esta información y tiene que volver a adaptarse. Entonces, pues bueno, en cada etapa del desarrollo hay un sistema propio de las funciones psicológicas. Lo único que sucede es que las relaciones entre los centros pues van cambiando. De tal manera que, bueno, pues al final del desarrollo, estos se transforman en centros opuestos. Y pues bueno, aquí también es de mucha importancia señalar que en el caso de los niños, pues se diferencia del adulto porque tiene otras relaciones distintas. Es decir, pues ya su organismo es diferente, ¿no? Lógicamente del adulto. Muy bien, ha sido muy enriquecedor todo lo que nos ha comentado hasta este momento. Sin embargo, maestro, me gustaría que nos diera su postura respecto al impacto que esto tiene, que esto que nos está comentando sobre los niños que tienen alguna discapacidad. Ok, pues bueno, en general considero que todo el desarrollo del sistema nervioso pues es indispensable, eso es fundamental. Como ya lo había comentado anteriormente, pues desde antes de concebir, porque pues ya desde ahí pueden surgir afectaciones y algunas pues no son notorias desde el nacimiento, ¿no? Desde esta parte médica donde ya se van haciendo ultrasonidos, ¿no? Ujú. Pero en otros casos, pues es más adelante cuando ya se vislumbran estas afectaciones, ¿no? Quizás cuando el niño ya inicia el preescolar, porque pues hay señales ahí que nos van alertando, ¿no? Que ya debería el niño quizás caminar y todavía no camina, surgen ya los problemas de lenguaje, y es ahí donde ya se hacen notorios estos problemas, ¿no? Ya más adelante, en la etapa ya del desarrollo máximo del desarrollo del niño, donde nos damos cuenta que hay estas pues afectaciones, ¿no? Si Ok, ustedes recuerdan, pues bueno, ya hace un momento mencionaba algunas de estas afectaciones y pues precisamente en el área de aprendizaje son detectadas. Es por ello que, bueno, desde mi postura como formador, porque pues yo soy pedagogo, soy pedagogo de formación inicial, pues es importante conocer esta parte de la neuropsicología, ¿no? Si bien mi fortaleza no es el área médica por mi formación, como ya lo he dicho, pues es importante saber esta información y rastrear, ¿no? Tener estos datos relevantes de los niños desde su concepción, ¿no? Quizás en esta entrevista que uno tiene con los papás, pues puede uno conocer cuáles son las características familiares, cuáles son las situaciones contextuales. Y con esto me refiero, pues, eh, si, qué problemas tuvo la mamá al momento ya de concebir al niño, ¿no? Si el niño lloró, por ejemplo, cuando nació. Eh, todos estos rasgos que, si bien reconozco como pedagogo, no conocía, pues ahora ya en la parte de estar estudiando esta maestría, nutren mi formación y puedo conocer y tener estos elementos para ahondar respecto a estos casos, ¿no? En los que ya detecto que puede haber una complicación. Sin embargo, pues bueno, hago este rastreo para ver qué situaciones surgieron y conocer las características en las que el niño pues se vio envuelto desde su nacimiento y bueno, lógicamente antes de, ¿no? claro. Entonces, pues bueno, ya con esto yo tengo los elementos para rastrear y dar orientaciones necesarias desde el ámbito que a mí me corresponde, ¿no? Que es el área pedagógica. Para, bueno, pues incorporar la parte clínica o médica y que se pueda trabajar en conjunto, ¿no? Con la estimulación apropiada, pues ya de acuerdo a la discapacidad o a la situación en particular que sea detectada y posteriormente diagnosticada. Aquí a mí me gustaría precisar que, bueno, en mi caso, como pedagogo, como docente frente a grupo, pues Ajá. tengo sí elementos y hasta cierto punto la responsabilidad de detectar, más no de hacer un diagnóstico, porque esa no es mi área y eso es algo que también debemos de eh, pues tener como de manera muy puntual, que podemos detectar, dar esas orientaciones
para que la persona indicada, la persona idónea, pues ya haga este diagnóstico, ¿no? Y de esta manera, pues ir trabajándolo ya en conjunto, ¿no? Y pues bueno, de igual forma no estamos exentos de los daños al sistema nervioso, puesto que se puede dar con situaciones circunstanciales, ¿no? O cosas por el estilo. Complicaciones pues ya en el lenguaje, la memoria, la atención. Entonces, no sé, el día de hoy podemos encontrarnos al 100%, sin embargo, pues nos ocurre un accidente, alguna situación por ahí, y pueden existir estas situaciones que dañan el sistema nervioso, ¿no? Entonces, pues no estamos exentos ninguno de nosotros, aunque en apariencia pues nos encontremos bien hasta el momento, sin embargo, pues esta parte todavía está ahí para todos, ¿no? De manera muy general. Entonces, pues bueno, la neuropsicología pues nos va a ayudar a contribuir entre el cerebro y la mente. Y lógicamente, pues ya desde el área cognoscitiva, ¿no? Pues ya con aspectos de comprensión de las funciones mentales superiores, entre las cuales, pues bueno, está el lenguaje, la memoria, etcétera, ¿no? Excelente, maestro. Ha sido muy enriquecedor todo lo que nos ha compartido y sobre todo la forma en que rescata lo más relevante y lo que vincula con su práctica profesional. Ya para concluir, me gustaría que nos compartiera su percepción sobre todo esto y cómo ha modificado su práctica profesional. Ok, pues bien, dentro de la maestría que curso actualmente, he conocido más esta parte neuropsicológica, ¿no? Incluso, pues, me atrevo a decir que lo he conocido porque no contaba con estos elementos. Entonces, pues esto me ayuda a comprender desde otra rama distinta a lo que es mi formación, el porqué de estas afectaciones al sistema nervioso. Como ya lo comenté, pues bueno, mi formación como pedagogo se ve muy limitada en este sentido y el conocer este funcionamiento, pues a mí me permite reconocer y a su vez orientar mi práctica docente, pues ya con mis alumnos y por ende con los padres de familia, ¿no? Recibir esta orientación y poder trabajarlo de manera conjunta. Esa es como la gran posibilidad que me brinda a mí el cursar esta maestría y el contar con estos elementos pues sustanciales. Excelente, maestro. Pues no hay nada más que agregar. Le agradezco por el tiempo, por venir y compartir lo que sabe y pues de verdad deseo que muy pronto vuelva a colaborar en nuestro podcast. La verdad que fue un honor tenerlo aquí. Muchas gracias, maestro. No, pues muchas gracias, la verdad ha sido un honor compartir el espacio contigo y pues también con tu audiencia. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de su podcast. Recuerden, la siguiente semana contaremos con la presencia de nuestra invitada especial, la doctora Irma Hernández Solís. No olviden compartir y suscribirse. Hasta la próxima.